7 días con los tobillos rotos en el Ogro. La odisea de Doug Scott. La luz del atardecer se extingue en las alturas del Karakorum. A casi 7.000 metros de altitud, dos siluetas se aferran precariamente a la ladera escarpada de una montaña legendaria. Doug Scott cuelga de una cuerda sobre un muro de hielo, con ambos tobillos fracturados tras una caída. A su lado, su compañero Chris Bonington lucha por mantener el equilibrio mientras el viento helado los azota y la noche implacable cae sobre ellos. Están en el Ogro, una de las montañas más temidas del planeta. Acaban de coronar su cumbre por primera vez en la historia, pero ahora enfrentan un descenso imposible. Doug no puede caminar, una tormenta comienza a rugir y la temperatura cae en picado. Cada minuto que pasa pone sus vidas al filo del abismo. Durante los siguientes 7 días, estos alpinistas vivirán una de las más asombrosas odiseas de supervivencia jamás contadas. Esto es Crónicas Insólitas, y esta es la historia de Doug Scott y los 7 días en el Ogro. Preparativos y ascenso. Meses antes de aquel momento crítico, un grupo de élite de alpinistas británicos se preparaba para enfrentar al Baintabrak, mejor conocido como el Ogro. Con 7.285 metros de altitud, esta montaña aislada en una subcordillera remota del Karakorum pakistaní impone solo con verla. Su sobrenombre no es casual. Sus paredes casi verticales de roca y hielo han intimidado y derrotado a decenas de escaladores. Hasta 1977, ninguna expedición había logrado hollar su cima. Hubo 3 intentos fallidos antes de ese año. 2 expediciones británicas lideradas por Don Morrison a comienzos de los 70, que ni siquiera encontraron una ruta viable en las laderas inferiores, y un equipo japonés en 1975 que alcanzó unos 6.400 metros de altura antes de retirarse, vencido por el mal tiempo y la falta de tiempo. El Ogro se había ganado la fama de invencible. En el verano de 1977, el renombrado alpinista Chris Bonington, veterano líder de numerosas expediciones al Himalaya, reunió a algunos de los mejores escaladores del Reino Unido para intentar lo imposible. Entre ellos estaba Doug Scott, ya legendario por su ascenso al Everest en 1975, acompañado por Mo Antoine, Clive Rowland, Nick Escort y Tut Braithwaite. Este poderoso equipo llegó al campamento base del Ogro a principios de junio de 1977, instalándose en un rincón aislado junto al glaciar Biafo, rodeados de agujas rocosas y nieves eternas. Desde allí contemplaban la silueta imponente del Ogro dominando el horizonte, sabiendo que tenían por delante uno de los desafíos más duros del alpinismo. La estrategia de Bonington fue ingeniosa. En lugar de un solo ataque frontal, el equipo se dividió para intentar 2 rutas diferentes. Doug Scott y Tut Braithwaite probarían suerte en un atrevido ascenso directo por el espolón central de la cara sur, una arista de roca de más de 1.500 metros casi vertical. Bonington, Antoine, Rowland y Escort, entre tanto, abordarían la vertiente oeste, siguiendo una ruta algo menos técnica pero más larga, con tramos de séracs, torres de hielo, inestables mezclados con roca. El plan era que escalando por flancos distintos aumentaran las probabilidades de encontrar un camino hacia la cima de aquella montaña inexpugnable. Pronto, el Ogro demostró su ferocidad. En pleno esfuerzo por el espolón central durante los primeros días de ascenso, un bloque de roca se desprendió de lo alto y golpeó brutalmente la cadera de Tut Braithwaite. El impacto le causó una lesión seria, una dislocación según recogen las crónicas, y lo dejó fuera de combate. Esa fue la primera baja de la expedición. Con Tut herido y sin poder continuar por esa vía, Doug se vio obligado a abandonar la ruta directa de roca que había imaginado. El Ogro cerraba así la puerta del espolón central. Ante el revés, Bonington redirigió todos los esfuerzos hacia la ruta del flanco oeste. Aunque esa vertiente no era tan vertical como la cara sur, distaba de ser sencilla. Enormes grietas glaciares y muros mixtos de hielo y roca bloqueaban el paso. Los 4 alpinistas restantes trabajaron día tras día abriendo camino. Fueron colocando cuerdas fijas en tramos clave, escalando chimeneas heladas y pendientes empinadas, ganando altura lentamente. Después de jornadas extenuantes, lograron establecer un campamento avanzado a 6.400 metros de altitud en la arista oeste. Desde ese punto estratégico planeaban lanzar el asalto final. Primero alcanzar la cumbre oeste, una antecima del macizo, y luego desde allí acometer la cumbre principal del Ogro. La oportunidad de cumbre llegó entrado el mes de julio. Tras varios días de mal tiempo y de aclimatación, finalmente el clima dio una tregua. El 15 de julio de 1977, Doug Scott, Chris Bonington, Mo Antoine y Clive Rowland emprendieron el ataque y alcanzaron la cumbre oeste del Ogro, unos 7.000 metros de altura, luego de una escalada durísima.
Aquel pico secundario, una aguja nevada batida por el viento, les permitió por primera vez asomarse a la pared final que conducía a la verdadera cima. Exhaustos pero animados por esta victoria parcial, tomaron una decisión audaz. En vez de descender a descansar, continuarían hacia la cumbre principal de inmediato. Rapelaron desde la antecima hasta un collado que une las dos cumbres y allí, a la intemperie, excavaron una pequeña cueva en la nieve para pasar la noche. El plan era claro: reponer fuerzas unas horas y atacar la cumbre principal al amanecer siguiente, antes de que el tiempo empeorase. Sin embargo, al llegar la madrugada, dos de los escaladores estaban al límite de sus energías. Mo Antoine y Clip Rowland, debilitados tras el durísimo ascenso a la antecima, optaron por no continuar hacia arriba. Reconocieron que no tenían fuerzas para el tramo final, así que con gran honestidad animaron a sus compañeros a seguir sin ellos. Doug Scott y Chris Bonington abordarían en dúo la última y más difícil sección de la montaña. Doug y Chris se despidieron de Mo y Clive en el collado nevado, sabiendo que la responsabilidad de conquistar el ogro recaía ahora solo en sus manos. La fase final fue extremadamente ardua. Por delante tenían unos 300 metros verticales de roca desnuda y hielo, a casi 7.300 metros de altura, sin cuerdas fijas ni apenas equipo de apoyo. Comenzaron a escalar en las primeras horas del 16 de julio, y durante más de 15 horas seguidas se enfrentaron a obstáculos técnicos de enorme dificultad. Cada paso exigía un esfuerzo sobrehumano. Fisuras casi invisibles en la roca para asegurarse, nieve polvo resbaladiza cubriendo las repisas, el aire frío y escaso haciendo cada respiración un trabajo consciente. Finalmente, al caer la tarde, Doug Scott y Chris Bonington pisaron la cima virgen del Baintabrak, el temido ogro, convirtiéndose en los primeros humanos en lograrlo. Era alrededor de las 7 de la tarde cuando alcanzaron la pequeña cumbre nevada. El sol ya se había escondido tras las montañas del oeste, tiñendo el cielo de tonos azul grisáceo. En la lejanía vieron el K2 recortado como una sombra triangular oscura sobre el horizonte, y hacia el suroeste, el Nanga Parbat flotando en la penumbra anaranjada del ocaso. Abajo, los glaciares serpenteaban en sombras profundas hacia todos los rincones. Doug y Chris, exhaustos y eufóricos, apenas podían creerlo. Habían conquistado una de las montañas más difíciles y temidas del mundo. Pero no tendrían tiempo de celebrarlo. La luz se desvanecía rápidamente y la noche acechaba sin tregua. A casi 24.000 pies de altura, comprendieron que debían iniciar el descenso de inmediato si querían sobrevivir. Lo realmente difícil estaba por comenzar: el accidente y la lucha por sobrevivir. Con las últimas luces del día, los dos alpinistas comenzaron el primer rappel desde la cumbre. Chris Bonington sugirió bajar primero para guiar la ruta, pero Doug Scott, impaciente tras haber esperado casi una hora en la cumbre, se ofreció a descender el primero. Aseguraron una cuerda doble a pocos metros bajo la cima y Doug desapareció por el borde, dejándose deslizar hacia la inmensidad de la pared. Bonington contempló por un instante las siluetas innumerables de picos alrededor, hasta que un alarido desgarrador cortó el aire. Un grito salvaje, inconfundiblemente humano, resonó en la pared. Doug había resbalado. Chris se dio la vuelta justo a tiempo para ver que la cuerda de seguridad estaba tirante como un cable de acero. No podía ver a su compañero, oculto debajo de un saliente, pero supo de inmediato que algo andaba muy mal. Esto podría ser el final, pensó fugazmente Bonington al sentirse súbitamente solo cerca de la cumbre. Durante breves segundos temió que todo estuviera perdido. Se habría soltado la cuerda. ¿Seguiría Doug ahí abajo? ¿Cómo podría él solo socorrerlo en esa pared vertical? Reuniendo coraje, Chris comenzó a descender para averiguarlo, aún con la cuerda bajo tensión. Entonces escuchó la voz de Doug gritar desde la oscuridad: «Me he roto las piernas». Bonington logró destrepar con sumo cuidado hasta donde estaba su compañero y lo encontró sentado en una mínima repisa nevada, aferrado a un par de anclajes en la roca. Doug tenía las gafas destrozadas y una mueca de dolor en el rostro. Confirmó lo ocurrido. En su rappel había pisado sin querer una placa de hielo traicionera y perdió el control. En el péndulo violento que siguió, se estrelló contra la pared de roca. El resultado: ambos tobillos fracturados y un dolor lacerante que le subía por las piernas. En ese instante, Doug Scott sintió que quizá acababa de cavar su propia tumba allí mismo, a más de 7.000 metros de altura. La gravedad de la situación golpeó a ambos alpinistas. Doug no podía apoyar ninguno de sus pies. Sus piernas estaban prácticamente inutilizadas. Chris comprendió al instante que descender cargando a un compañero inválido por las aristas afiladas y los muros técnicos del ogro sería imposible. No había forma de portearlo durante horas en ese terreno sin caerse ambos al abismo. «No te preocupes, te bajaremos de aquí»,
le aseguró en voz alta para animar a Doug, aunque por dentro Bonington se preguntaba, ¿cómo demonios lo lograremos? Debían tomar decisiones rápidas. La noche estaba ya encima y no podían quedarse en aquella mínima repisa indefinidamente. Apenas unos metros más abajo, vieron un pequeño espolón de nieve que sobresalía de la pared. Quizás allí cabrían los dos. Con enorme dificultad, Chris instaló un rappel corto hasta ese punto y descendió primero, tallando un espacio algo más ancho en la nieve dura. Doug, a pesar del dolor atroz, logró deslizarse de espaldas por la cuerda hasta ese improvisado campamento de emergencia, ayudándose con los brazos y arrastrándose con la cuerda mientras Chris lo guiaba. Finalmente, consiguió rodar hasta el platito nevado donde Bonington lo aguardaba. La maniobra fue un tormento, pero lo habían logrado. Ambos estaban ahora juntos sobre una plataforma diminuta, de quizá 1 metro cuadrado, en mitad de la pared helada. Así comenzó la noche más fría que ninguno de los dos hubiera experimentado jamás. No tenían tienda de campaña, ni saco de dormir, ni abrigo de plumas. Tampoco comida ni hornillo para derretir nieve. Se sentaron frente a frente con los pies entrelazados e hicieron todo lo posible por conservar algo de calor corporal. Durante horas eternas se turnaron para masajearse los pies mutuamente, temiendo que la congelación les destrozara los dedos. Aquel precario método era lo único que separaba a Doug de perder sus extremidades. Con los tobillos fracturados, la circulación en sus pies era mala y el riesgo de congelamiento severo altísimo. La temperatura bajó decenas de grados bajo cero mientras un viento penetrante los castigaba sin piedad en la oscuridad. Ambos montañeros temblaban incontrolablemente. Cada minuto de esa noche pareció un siglo. Por fin, tras una agonía interminable, el horizonte al este comenzó a clarear. El amanecer del 14 de julio trajo un pálido rayo de esperanza en forma de débil luz y algo de calor. Con la llegada del día, Doug y Chris supieron que debían moverse o morir. Sacudieron la nieve de sus cuerpos entumecidos, se calzaron de nuevo las rígidas botas, que casi se habían congelado durante la noche, y reanudaron el descenso a primera hora, empeñados en escapar de la zona de la cumbre antes de que sus fuerzas se agotaran completamente. Chris Bonington tomó la iniciativa, descendiendo primero para ir fijando cuerdas en los tramos más verticales y asegurar la ruta. Doug Scott, con ambas piernas inutilizadas, se vio obligado a inventar su propia forma de avanzar. Se dejó resbalar sobre la pendiente usando la espalda y los hombros, frenándose con el piolet y la cuerda, o bien reptó de frente apoyándose sobre sus rodillas y antebrazos, arrastrándose centímetro a centímetro. Cada metro descendido le arrancaba un gemido de dolor, pero también lo acercaba un poco más a la salvación. Al poco de comenzar la bajada, tuvieron que decidir cómo continuar. Dos opciones se presentaban: intentar volver sobre sus pasos por la ruta conocida, es decir, subir de nuevo a la cumbre oeste y descender por la arista fija que habían instalado días antes, o seguir bajando en línea recta por la vertiente sur de la montaña, por donde Bonington y Estcourt habían subido inicialmente, lo que los dejaría más cerca del glaciar y del campamento base. Cada alternativa tenía grandes inconvenientes. Volver a la arista oeste implicaba ascender otra vez terreno difícil, algo casi impensable cargando a Doug. Pero la ruta directa hacia abajo significaba enfrentarse a travesías inciertas con seguros precarios, llevando a un herido que apenas podía moverse. Chris prefería descender directamente para ahorrar tiempo, aunque eso los obligaría a atravesar pendientes peligrosas. Doug, por su parte, estaba dispuesto a intentar lo que fuera. Finalmente optaron por seguir descendiendo por la línea directa lo más lejos que pudieran, con la esperanza de reunirse más abajo con el resto del equipo que suponían estaría buscándolos. Durante horas avanzaron lenta y penosamente. Chris abría camino, montando rápeles en roca donde era posible, mientras Doug se arrastraba detrás como podía. Hacia mediodía lograron salir del tramo más vertical de la pirámide cimera y llegaron a la base de la gran pared sur, donde el terreno se abría en una pendiente de nieve más amplia. Allí, a resguardo de un muro, encontraron una cueva de nieve que ellos mismos habían cavado durante la subida, utilizada como vivac en la subida un par de días atrás. Doug, cavando grandes peldaños en la nieve con sus rodillas y manos, consiguió arrastrarse hasta esa cueva, que les ofrecía un mínimo abrigo frente al viento. A salvo momentáneamente en la cueva, Bonington cayó en un estado de agotamiento total. Pasó el resto del día semi-inconsciente, acurrucado en el rincón más cálido posible, susurrando apenas cuando intentaba hablar pues había perdido casi por completo la voz. Doug tampoco estaba en mejor condición. Tiritaba de frío y sus pies lastimados amenazaban con insensibilizarse. Viendo a Chris tan débil, Mo Antoine tomó el relevo de cuidar los pies de Doug frotándolos para mantener la circulación. Mo Antoine. Sí, afortunadamente no estaban solos. Mientras Doug y Chris luchaban por cada metro en lo alto de la montaña, sus compañeros se habían movilizado.
Mo Antoine y Clive Rowland, que habían permanecido en el collado de la cumbre oeste esperando por si podían ayudar, habían divisado a lo lejos a sus amigos descendiendo muy despacio. Intuyendo el desastre, subieron lo más rápido posible para encontrarse con ellos. En algún punto de la tarde, Mo y Clive lograron reunirse con Doug y Chris en las cercanías de la cueva de nieve. La llegada de estos dos salvadores fue providencial. Sin su asistencia, las posibilidades de sobrevivir de Doug y Chris habrían sido prácticamente nulas. El equipo original de 4 escaladores volvía a estar unido, ahora con una misión clara y urgente: evacuar a Doug Scott de la montaña con vida. Cabe mencionar que a esas alturas el resto de la expedición los había dado por muertos. En el campamento 2, más abajo en la montaña, habían pasado días sin noticias de la cumbre. Nick Skurt y Tut Braithwaite esperaron todo lo que pudieron, pero finalmente asumieron lo peor. Tras más de una semana sin ver regresar a sus compañeros, llegaron a la conclusión de que Doug y Chris habrían perecido en la tormenta. Con gran pesar, iniciaron la retirada del campamento base junto con los porteadores, descendiendo valle abajo para no comprometer más vidas. Dejaron atrás una nota y un pequeño depósito de comida en el campamento base, explicando que iban en busca de ayuda. Esta decisión, equivocada en retrospectiva, obedeció a las duras circunstancias. El mal clima y la escasez de víveres les impedían esperar indefinidamente, y no había indicios de que sus amigos siguieran con vida. Así, cuando Mo y Clive se reunieron con Doug y Chris en la montaña, no había un equipo de apoyo esperándolos abajo. Estaban por su cuenta en aquel descenso agónico. Esa noche del 14 de julio, ahora sí con 4 personas, los escaladores se acomodaron como pudieron en la cueva de nieve de 6.400 metros. Estaban empapados de sudor y nieve, temblando de fatiga, pero al menos algo más seguros que la noche anterior. Afuera, el tiempo empezó a deteriorarse rápidamente. Un frente de nubes altas había ido cubriendo el cielo al atardecer, y para medianoche la tormenta estalló con furia. Los hombres enterrados en su pequeña gruta escuchaban el rugido del viento mientras la nieve se filtraba por cada rendija y los cubría lentamente. Esa ventisca implacable los tendría atrapados durante casi 2 días. El descenso agónico. Comenzó así un descenso lentísimo y penoso que se prolongó durante 7 jornadas completas. Con Doug incapaz de caminar, tuvieron que ingeniárselas para bajar la montaña palmo a palmo. Los 4 compañeros cooperaron estrechamente, combinando diferentes técnicas según el terreno. A veces, en tramos menos empinados, Chris y los demás intentaban cargar a Doug por breves metros, turnándose para apoyarlo sobre sus hombros. Otras veces, en las secciones verticales, ataban a Doug a las cuerdas y lo descolgaban con mucho cuidado. Él se deslizaba muy despacio haciendo rappel con las manos, mientras arriba controlaban la cuerda para frenarlo. Cuando la pendiente se moderaba, Doug reptaba por la nieve con sus propias fuerzas, arrastrándose sobre las rodillas y los codos en posición horizontal, avanzando apenas centímetros con cada empuje. Era un espectáculo tan admirable como sobrecogedor. Un hombre moviéndose a 4 patas montaña abajo, con el gesto endurecido por el dolor, negándose a rendirse. Así, alternando estrategias, lograron avanzar metro a metro por la enorme mole del ogro. Los últimos 5 kilómetros de recorrido los hizo Doug prácticamente a gatas. Cada metro recorrido le cobró un precio físico. Terminó con las rótulas de las rodillas y las muñecas destrozadas por el roce constante contra hielo y roca durante días. Aún así, su determinación no flaqueó. Sus compañeros lo escoltaban de cerca, ofreciéndole agua caliente y palabras de aliento en los descansos breves, maravillados de la entereza de Doug para seguir adelante pese al suplicio. Pero el ogro aún no había dado su brazo a torcer. En medio del descenso, desató su furia con una tormenta infernal. Durante 2 días completos, un vendaval de nieve cegadora y ráfagas violentas obligó al grupo a detenerse nuevamente. Se refugiaron como pudieron en otra cueva de nieve improvisada, apretujándose para darse calor mientras afuera rugía la tempestad. La ventisca colaba nieve en el interior del refugio hasta enterrarlos. Sus sacos de dormir y ropa terminaron empapados. Pasaron 48 horas en esa prisión de hielo, sin poder avanzar, consumiendo las últimas reservas de alimentos calientes, un caldo ralo con un poco de azúcar, según recordarían después, y tratando de mantener la moral. Durante aquel forzado parón, Chris Bonington cayó gravemente enfermo. La prolongada exposición al frío húmedo y la altitud le pasó factura. Contrajo una neumonía severa en medio de la montaña. Tenía fiebre alta, escalofríos y una tos profunda que presagiaba problemas pulmonares serios. Aún así, en cuanto la tormenta amainó ligeramente, Bonington apretó los dientes y decidió que debían reanudar el descenso de inmediato. No podían permitirse esperar más o morirían allí congelados. El tercer día de tormenta amaneció aún con mal tiempo.
pero los 4 montañeros entendieron que debían moverse o quedar sepultados. Salieron al vendaval con visibilidad casi nula, hundiéndose a veces hasta los muslos en la nieve blanda. Clive Rowland abrió la ruta cuesta arriba. Debían recuperar la altura de la cumbre oeste para cruzar al lado de las cuerdas fijas que habían dejado, luchando heroicamente contra nieve hasta la cintura. Tras horas de esfuerzo lograron alcanzar de nuevo la arista de la cumbre oeste. Mo y Clive instalaron una cuerda hasta la cima para asegurar el paso. Doug, en 2 Yumar en ascendedores de mano, tuvo que subirse arrodillado por esa cuerda fija, trepando por pura fuerza de brazos, ya que no podía ni clavar los crampones. Tardaron 6 horas en cubrir apenas unos 60 metros de desnivel hasta la cumbre secundaria, algo que en condiciones normales les habría tomado unos minutos. La montaña los hacía pagar cada metro con sudor y dolor. Una vez de nuevo en la cumbre oeste, emprendieron el descenso por la ruta ya conocida de la arista. Pero la bajada distaba de ser trivial. Las cuerdas fijas que habían dejado estaban sepultadas bajo la nieve reciente y disponían de muy pocos anclajes y estacas para asegurar los rápeles. Cada descenso con la cuerda era un acto de fe, temiendo que ésta se atascara o que los anclajes precarios cedieran bajo el peso. Y en efecto, un casi desastre ocurrió en uno de aquellos rápeles interminables. Doug Scott, atado con su arnés, comenzó a bajar por una cuerda sin percatarse de que ésta no llegaba al siguiente seguro. De pronto, Doug se deslizó más allá del extremo de la cuerda, que no estaba anudado, y quedó colgando en el vacío sin cuerda bajo sus manos. En una fracción de segundo desesperada, manoteó hacia abajo y alcanzó a agarrar otra cuerda fija que colgaba más abajo en la pared. Sus compañeros aterrados lo vieron pendiendo en el aire hasta que consiguió aferrarse con fuerza a esa cuerda salvadora. Milagrosamente, Scott evitó caer al abismo gracias a ese acto reflejo providencial. Pocos minutos después, Chris Bonington sufrió su propio percance. Débil por la enfermedad, resbaló al perder un punto de apoyo y se precipitó unos 6 metros ladera abajo antes de que la cuerda de seguridad lo detuviera con un tirón brutal. El choque contra las rocas fue espantoso. Chris sintió un crujido punzante en el pecho y de inmediato le faltó el aire. El diagnóstico luego revelaría que se había fracturado varias costillas en la caída, además de lesionarse la muñeca izquierda por el impacto. Ahora, de los 4 integrantes del equipo, 2 estaban seriamente heridos. Doug con ambas piernas rotas y Chris con el torso lastimado y enfermo. A pesar de todo, siguieron adelante. Cada uno de los 4 sabía que detenerse no era opción. Finalmente, tras jornadas que parecían interminables, el terreno empezó a suavizar. La nieve profunda dio paso a las primeras morrenas de roca y hielo suelto, señal de que se acercaban a la parte baja de la montaña. Un tímido rayo de sol se asomó entre las nubes, iluminando la escena desoladora. 4 figuras demacradas arrastrándose pendiente abajo en un paraje de glaciares y torres de hielo. Esa visión les dio ánimos renovados. Poco después, avistaron algo que les hizo gritar de alegría. Las tiendas de campaña del campamento que habían dejado en la base de la pared días atrás. Sabían que cerca de esas tiendas, enterradas en la nieve, guardaban provisiones de emergencia. Era su puerta de salida del infierno. Reunieron las últimas energías y se dirigieron hacia allí. Exhaustos, empapados y al borde del colapso, los 4 escaladores se desplomaron junto a las tiendas, buscando desesperadamente entre sus pertenencias algo de comida o combustible para hacer un té caliente. Encontraron un pequeño tesoro, leche en polvo y azúcar para preparar una bebida dulce. Con eso, hicieron un brebaje tibio que probablemente les salvó la vida en ese momento, devolviéndoles calor interno y lucidez. Al día siguiente la tormenta volvió a recrudecer, impidiéndoles reemprender la marcha por el glaciar. Tuvieron que esperar en ese campamento avanzado un poco más, hasta que el clima les permitió moverse con seguridad. El 19 de julio, tras una semana entera de lucha desde la cumbre, el cielo finalmente abrió un respiro. Mo Antoine encabezó la travesía final a través del glaciar Biafo, seguido de cerca por Doug, a quien llevaban asegurado, mientras Clive y Chris avanzaban más atrás, recogiendo cuerdas y asegurando la retaguardia. Chris, débil y semiaturdido, se rezagaba deteniéndose a descansar cada pocos pasos, cargando aún su pesada mochila y tosiendo con dolor. Por fin, a primeras horas de la tarde divisaron el campamento base, un pequeño oasis de vida en medio de la inmensidad blanca. Al 7º día de descenso, Doug Scott, Chris Bonington, Mo Antoine y Clive Rowland llegaron a ese campamento base, magullados, congelados y al límite de sus fuerzas, pero vivos. La odisea en el ogro había terminado. Habían logrado lo impensable, sobrevivir. Sin embargo, al alcanzar el campamento, descubrieron con sorpresa que estaba desierto. Sus sospechas se confirmaron. Nick Escurt y Tut Braithwaite ya no estaban allí.
Todo indicaba que el equipo de apoyo había emprendido la retirada días antes, creyendo que no había sobrevivientes. En la tienda abandonada encontraron la nota que Nick y Tut dejaron explicando su marcha y un pequeño caché de víveres, unas latas y algo de chocolate, que resultó providencial para reponer calorías. A pesar de que Doug y los demás ya se encontraban en terreno seguro, aún no estaban a salvo. Scott no podía moverse por sí mismo y necesitaba evacuación médica urgente por sus fracturas. Bonington estaba muy débil, con fiebre alta y síntomas crecientes de edema pulmonar. Tosía una espuma rosada, señal de líquido en los pulmones. Mo Antoine no perdió el tiempo. Aunque agotado, se ofreció a descender inmediatamente valle abajo para buscar ayuda. Partió casi sin descansar, bajando en solitario a marcha forzada hacia el pueblo más cercano para alertar a los militares pakistaníes y organizar un rescate. Clive Rowland se quedó cuidando a Doug y Chris en el campamento base, intentando mantenerlos calientes y alimentados con lo que tenían a mano. Pasaron 3 días de espera angustiosa. Doug soportó ese tiempo como pudo, recostado en una camilla improvisada con palos y tela, sufriendo el dolor de sus piernas rotas sin medicación a la intemperie del campamento base. Chris, por su parte, permanecía echado dentro de una tienda, luchando contra la neumonía y aturdido por la debilidad, pero negándose a pagar su voluntad de sobrevivir. Finalmente, Nick Scurr regresó al campamento acompañado de 12 porteadores Balti. Al recibir noticias de Mo sobre el milagroso descenso de sus compañeros, Nick había reunido a estos hombres de las aldeas locales para subir a rescatar al equipo. Los porteadores abrazaron a Doug y Chris con emoción. No podían creer que hubieran logrado bajar del ogro en esas condiciones. Con sumo cuidado colocaron a Doug en una camilla más robusta y emprendieron el largo trayecto a pie por el glaciar, cargándolo en relevos. Chris, todavía muy enfermo, caminó tambaleándose apoyado en los hombros de 2 porteadores, medio consciente y con la respiración entrecortada. Cuando por fin llegaron a un punto accesible para helicópteros en el valle, un último contratiempo casi empaña el rescate. El ejército de Pakistán envió un helicóptero de alta altitud para evacuar a los alpinistas, pero al intentar aterrizar en la zona este sufrió un accidente y se precipitó, volcando aparatosamente en la tierra. Afortunadamente, nadie murió en este incidente. La tripulación salió ilesa de milagro, pero esto significó un nuevo retraso. Doug y Chris tuvieron que soportar 2 días más de espera a la intemperie hasta que se dispuso otra aeronave. Finalmente, 6 días después de haber llegado al campamento base, un helicóptero logró recoger a los 2 heridos y llevarlos a la ciudad de Skardu y de allí a un hospital en Islamabad. Bonington llegó con las costillas vendadas, febril y reducido a un esqueleto barbudo con ropa hecha jirones. Según él mismo contaría, Doug Scott, en cambio, fue evacuado envuelto en su abrigo de plumas y aferrando todavía su piolet, símbolo de que jamás soltó la voluntad durante aquella travesía infernal. Habían escapado del ogro. Rescate y legado. La odisea de Doug Scott en el ogro se convirtió de inmediato en leyenda en el mundo del montañismo. Pocas veces se había narrado una historia de supervivencia tan extrema en las grandes montañas. Durante 7 días, este pequeño grupo de hombres demostró una resistencia física y mental fuera de lo común, además de un compañerismo ejemplar. Contra todo pronóstico, sobrevivieron a uno de los descensos más épicos y peligrosos jamás registrados. Ni siquiera en los momentos más críticos cedieron a la desesperación absoluta. Aunque sufrieron terror y dudas, siempre mantuvieron la determinación de seguir moviéndose hacia abajo. Sus decisiones: acampar cuando era necesario, reanudar la marcha en cuanto tenían una oportunidad, turnarse las tareas vitales, y quizás un poco de suerte, marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. Varios factores fueron cruciales en su supervivencia. Primero, la increíble fortaleza de voluntad de Doug Scott. Con un dolor insoportable, nunca se rindió a la idea de esperar morir en la montaña. Decidió reptar y luchar desde el primer instante del accidente. Segundo, la lealtad y coraje de sus compañeros Mo Antoine y Clive Rowland, cuya llegada oportuna y apoyo en las partes más difíciles del descenso literalmente salvaron a Doug y Chris de perecer allí arriba. Y tercero, la experiencia y sentido práctico de Bonington, que manejó con cuidado los recursos que tenían. Administró el combustible para derretir nieve, de modo que nunca les faltó agua caliente durante el descenso. Esto fue vital para evitar la deshidratación y la congelación. Más tarde Bonington reconocería que sin líquidos, en 5 días habrían estado en gravísimo peligro. En conjunto, el equipo supo adaptarse a cada golpe del destino con ingenio y temple. Tras su regreso al Reino Unido, Doug Scott y Chris Bonington fueron aclamados por la prensa, pero ellos mantuvieron una actitud humilde. Bonington rechazó los titulares que los proclamaban conquistadores del ogro. Al contrario, explicó que imaginaba a la montaña como un gran felino astuto.
Primero les permitió escalarla, luego jugó con ellos durante el descenso y finalmente los dejó escapar con vida, maltrechos pero intactos. Esa reflexión poética de Bonington demuestra el respeto casi místico que les inspiró la experiencia. En vez de vanagloriarse, sintieron gratitud por haber sobrevivido y por las lecciones aprendidas sobre los límites humanos. El ogro, por su parte, siguió haciendo honor a su leyenda en las décadas posteriores. Tuvieron que pasar 24 años para que otra expedición lograse repetir la hazaña de alcanzar su cima. En 2001, un equipo de alpinistas alemanes, Urs Stocker, Iwan Wolf y Thomas Huber, logró la segunda ascensión del Weintabrak, y aún entonces lo hicieron por una ruta considerada más accesible que la de los británicos del 77. Hasta la fecha, solo 3 expediciones en total han logrado cimas exitosas en el ogro. Todas coinciden en algo. Esta montaña colosal, con sus paredes vertiginosas y clima implacable, es uno de los desafíos más formidables del alpinismo mundial. Para Doug Scott y Chris Bonington, aquella aventura de 1977 cimentó su reputación entre los más grandes montañistas de la historia. Lejos de retirarse, ambos continuaron sus carreras en las altas cumbres. Doug Scott, ya recuperado de sus lesiones, siguió escalando montañas míticas, incluyendo el ascenso de los 7 cumbres en distintos continentes y nuevas rutas en el Himalaya. Chris Bonington también prolongó su leyenda, liderando expediciones notables y consiguiendo primeras ascensiones como la cara sur de la Annapurna, entre otras, además de ser nombrado caballero por sus servicios al montañismo. Pero quizás el legado más significativo de su experiencia en el ogro fue de índole humana. Doug Scott, conmovido por la ayuda de los pobladores locales tras su accidente, inició en años posteriores proyectos humanitarios en las regiones montañosas remotas de Pakistán y Nepal. Fundó la organización Community Action Nepal y promovió la construcción de sistemas de agua potable, escuelas y clínicas en aldeas como Ascole, la última aldea camino del K2 y el Ogro, reduciendo drásticamente la mortalidad infantil en esos lugares. Así, de aquella tragedia casi consumada, nació también una corriente de solidaridad que ha beneficiado a muchas vidas en el Karakorum. La historia de Doug Scott y los 7 días en el Ogro sigue inspirando profundo respeto. Es un testimonio del espíritu indomable que puede mostrar el ser humano ante desafíos casi imposibles. Enfrentados a la muerte en una montaña implacable, estos hombres recurrieron a la determinación, la cooperación y la esperanza para lograr lo impensable. Aquel ogro de roca y hielo casi los devora, pero no pudo doblegar su voluntad. Si te apasionan las historias reales que desafían lo imposible, suscríbete y acompáñanos en la próxima expedición de Crónicas Insólitas.